Hola, ¿qué tal? Vamos a transmitir ahora un ejercicio nuevo. El ejercicio que vamos a transmitir es el mismo que hicimos anteriormente. Es ecuación de la circunferencia con 3 puntos, pero vamos a hacer una nueva ecuación. Entonces, aquí tenemos los nuevos puntos a trabajar. Los voy a copiar primero. Aquí el primer punto se llama punto A y es 3,2. El segundo punto, que es B, se llama 4, menos 3. Y el punto C se llama menos 2,4. Como ya había mencionado anteriormente, necesitamos una ecuación, que es esta que está aquí. Se llama x cuadrada más y cuadrada más xd más y más f igual a 0. Vamos a ir observando que esos puntos ya los tengo. ¿Dónde están esos puntos? Pues están aquí. Así de simple. Aquí están todos esos puntos son con los que vamos a trabajar. Y vamos a continuar. ¿De dónde sale x cuadrada? De aquí. Si recordamos, es en unas coordenadas, la primera es x y la segunda es y. Entonces x cuadrada sería esto al cuadrado, más y cuadrada sería esto al cuadrado, más xd sería esto d, más y sería esto e, más f, que no la tenemos, la vamos a buscar, igual a 0. Voy a tratar de hacer las ecuaciones al mismo tiempo, las tres, espero no confundirles, para ir ahorrando tiempo y ahorrar espacio también. Entonces la primera ecuación, el punto A, dice que es x cuadrada, sería 3 al cuadrado, más y cuadrada, 2 al cuadrado, más xd, 3d, más y, 2e, más f, igual a 0. Voy a hacer la segunda aquí mismo, y sería x cuadrada, sería 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. Recordemos que cuando este se eleva al cuadrado se va a convertir en positivo, más xd sería 4d, más y, que sería menos 3e, más f igual a 0. Y la última ecuación sería así: menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 2d más 4e más f igual a 0. Partiendo de esta ecuación que tenemos aquí, lo que vamos a notar ahorita es que 3 al cuadrado es 9, más 2 al cuadrado, que es 4, más 3d más 2e más f es igual a 0, hablando de la primera ecuación o los primeros puntos. En la segunda sería 4 por 4, 16, menos por menos va a dar más, 3 por 3, 9, más 4d menos 3e más f igual a 0. Y en la última sería menos por menos más, 2 por 2, 4, más 4 por 4, 16, menos 2d más 4e más f igual a 0. Ya que tengo estas ecuaciones, ahora voy a resolver y voy a sumar. 9 más 4, 13 más 3d, nótese que estoy copiando la ecuación 1 que estaba aquí, más 2e más f igual a 0. En la segunda sería 16 más 9, 25, más 4d menos 3e más f igual a 0. Y en la última ecuación sería 4 más 16, 20, menos 2d más 4e más f igual a 0.
Partiendo de esto, me voy a quedar con las ecuaciones de D, E y F, y estos números que están del lado izquierdo los voy a pasar hacia el lado derecho, porque necesito quedarme únicamente con D, E y F para resolver un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Y vamos ahora sí. 3D más 2E más F igual a 0. Y ahora sí, este 13 que estaba positivo pasa negativo, menos 13. Que al final 0 menos 13 me va a dar menos 13. Y de este lado sería 4D menos 3E más F igual a 0. Y este 25 que estaba positivo va a pasar negativo. El siguiente sería menos 2D más 4E más F igual a 0. Y el 20 que estaba positivo pasa negativo. Ya aquí tengo mi ecuación 1, mi ecuación 2 y mi ecuación 3. Son las 3 ecuaciones con las que necesito trabajar. Ahora sí, como ya tengo mis 3 ecuaciones, tengo que empezar a eliminar una de las letras. Lo que yo sugiero es que cuando estamos iniciando eliminemos las F's para quedarnos con las D's y irlo solucionando más rápido. Para poder eliminar aquí estas ecuaciones yo las tengo que restar. ¿Por qué? Porque en la ecuación 1 es positiva F y en la ecuación 2 es positiva. Entonces pongo restar ecuación 1 y 2. Y voy a copiar la ecuación 1 y 2. 3D más 2E más F igual a menos 13. Y 4D menos 3E más F igual a menos 25. Aquí dice que tengo que restar, voy a poner un signo negativo. Lo coloco con otro color para que se diferencie de qué estoy hablando en esta ecuación. Y digo, a 3D le quito 4D, me queda menos D. Menos por menos va a ser más, entonces estos se van a sumar. 2 más 3, 5E. Y por último, si a F le quito F, se elimina. Y lo que sigue aquí es que tengo 25, menos por menos se va a hacer más. Quiere decir que a esos 25 le voy a restar los 13 que tengo aquí. Esto va a ser igual a 12 positivo. Esto que está aquí le vamos a llamar ecuación 4. Esta ecuación es con la que voy a empezar a trabajar también, así que no la podemos dejar a un lado, hay que recordarla, hay que tenerla presente. Ahora voy a eliminar de las ecuaciones que siguen, yo puedo elegir la 1 y la 3, o la 2 y la 3. En este caso voy a elegir la 2 y la 3, y como ambas están positivas, igual necesito restar. Para eliminar, restar ecuación 2 y 3. Y voy a copiar la ecuación 2 y la ecuación 3, que serían 4D menos 3E más F igual a menos 25 y menos 2D más 4E más F igual a menos 20. Como voy a restar, coloco el signo menos. Menos por menos va a ser más, quiere decir que 4 más 2, 6D. Más por menos menos, y sería menos 3 menos 4, menos 7E. Y F menos F se elimina, igual a... Esto se va a hacer positivo, menos por menos más. Y si a 25 negativo le sumo 20, me quedan menos 5. Y aquí tenemos la ecuación número 5. Estas son las ecuaciones con las que voy a trabajar. Al igual que lo hicimos anteriormente, tenemos que realizar ahora una operación en la cual la ecuación 2 y la ecuación 3, la ecuación 4 y la 5 puedan hacer que se elimine una de las dos letras. Como me interesa eliminar una,
para mí es más fácil multiplicar por 6 la D para eliminar la D y me quedo con la E. No importa con cuáles letras te quedes. Te puedes quedar con al final con la D, con la E o con la F. En realidad es cuestión de cómo uno lo quiera manejar. Para mí es mucho más fácil quedarme con la E porque puedo eliminar a la D. Para eliminar a la D necesito multiplicar primero, aquí, multiplicar ecuación 1 por 6 y me va a quedar negativo, entonces voy a sumar y sumar, perdón, es ecuación 4 porque estoy con esta. Digo la 1 porque ya es la 1 en un sistema de 2 por 2, pero como las tenemos numeradas es ecuación 4. Y sumar ecuación 5. Aquí haríamos esto. Voy a multiplicar por 6 la ecuación 4, que es menos D más 5E igual a 2. Recordemos que tengo que multiplicar toda la ecuación. Y voy a empezar. Más por menos, menos 6 por D, 6D, más por más, 6 por 5, 30E es igual a 6 por 12, 72. Y ahora le voy a sumar la ecuación número 5, que sería 6D menos 7E es igual a menos 5. Voy a poner aquí el signo más donde voy a sumar. A 6D le quito 6D, se elimina. A 30E le quito 7E, me quedan 23E. Ahora a 72 le voy a quitar 5, porque este está negativo, me quedaría 67. Como solo me interesa la E, es igual a 67 entre 23. Y si divido 67 entre 23, eso me da a 3.913. Perdón, 2.913. Cabe mencionar que hay más dígitos y si quieren pueden utilizarlos. El tener más dígitos significa que va a estar mucho más exacta la ecuación cuando yo la resuelva, pero no hay ningún problema, podemos trabajar y redondear al final, aunque no me dé exacto. Como ya tengo esta parte de la ecuación, ya tengo E, voy a tomar una de las ecuaciones, ya sea la 4 o la 5, para sustituir esta y encontrar el valor de E. Aquí voy a sustituir yo ahora, voy a copiar la ecuación 1, voy a poner sustituir E en ecuación 4. Mi ecuación 4 era la de menos D más 5E es igual a 12. En esta voy a sustituir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Menos D, que D no sé cuánto vale, más 5E, que vale, perdón, sí, D vale 2.913, es igual a 12. Menos D, y voy a multiplicar, voy a tratar de hacer todos los dígitos, aunque no los tenga aquí colocados, los tengo en la calculadora, los voy a hacer todos multiplicados por 5 y me va a dar más 14.5652 es igual a 12. Como me interesa solo D, coloco que menos D es igual a 12 menos, voy a pasar este del otro lado, 14.5652 y menos D es igual, si yo a 12 le quito lo que tenía de este lado, me va a quedar menos 2.5652. El signo lo puedo eliminar multiplicando por menos 1 y entonces me quedaría que D es igual a 2.5652. Con esto tenemos ya el valor de D también. Lo voy a guardar en la memoria. Y ahora pretendo utilizar una de las ecuaciones que tenía al inicio. Ahora sí, la 1, 2 o 3. Para sustituir estos valores y poder encontrar el valor de F.
Yo lo voy a hacer en la ecuación 1 y voy a sustituir D y E en ecuación 1. Esto es para encontrar F, recordemos. La ecuación 1 dice así: 3D más 2E más F es igual a menos 13. Y ahora sí digo que 3D, que D vale 2.5652, más 2E, que vale 2.913, más F es igual a menos 13. Si yo multiplico 3 por D, eso me da 7.6956. Y si multiplico 2 por E, eso me da 5.826, más F es igual a menos 13. Si sumo la multiplicación de 3D más 2E, eso nos va a dar un total de 13.5217 más F es igual a menos 13. Ahora solo me interesa F, que es igual a menos 13, y este lo voy a pasar del otro lado, que sería menos 13.5217. Si yo sumo esos dos como están negativos, entonces F sería igual a 26.5217 negativo. Lo voy a guardar en la memoria. Y ahora vamos a proceder únicamente a la comprobación. Podemos comprobar en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la 1, perdón, la 2 o la 3, porque la 1 la ocupé para sustituir, no debo ocuparla para comprobar, porque puede ser que alguno esté mal y me va a dar correcto allí, pero ser incorrecto para los demás. Voy a tomar la de 4D menos 3E, que es la segunda, más F igual a menos 25. Y digo 4D, que D vale 2.5652, menos 3E, que E vale 2.913, más F, que F es negativa y sería menos 26.5217, y eso me tiene que dar igual a menos 25. Primero voy a sacar 4D, que multiplicado esto me daría 10.26. Voy a redondear aquí algunos dígitos, pero sería bueno hacerlos todos en la calculadora. Ahora sería 3E negativo, porque aquí tengo menos por más de menos. 3 por 2.913 nos daría menos 8.7391 menos 26.5217 es igual a menos 25. Si hacemos la suma de todo esto, de 4D menos 3E más F, eso nos daría menos 25 igual a menos 25. Y es como estamos correcto. Yo, por ejemplo, tiendo a usar mucho las memorias, y aquí están mis valores. Entonces, si se dan cuenta, dice 4D menos 3E más F es igual, y ya tenemos el valor que tiene aquí, que es menos 25, porque están guardados los valores en la memoria. Puedo comprobar también en la ecuación número 3, que era menos 2D más 4E más F. Y una vez que tengo esto, le doy únicamente igual, porque ya está guardado en la memoria, y nos da menos 20, que era la ecuación número 2. Aquí las tenemos. La ecuación número 2 me da esto, menos 20, perdón, la 3 menos 20. En la 2, puedo repetírselos, sería 4D, perdón, 4D menos 3E más F. Y eso nos da menos 25, y es el valor que tenemos aquí.
Y la primera vamos a hacerlo, pero que habíamos dicho que no era necesario, porque en esta fue la que sustituí y generalmente eso nos puede ocasionar que estemos mal en alguno de los valores si procedemos a hacer eso, y eso me da menos 13, que era lo que tenía aquí. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Pueden darle like si gustan a mi página, se pueden suscribir y pueden mandarme todo lo que quieran acerca de matemáticas, biología, física, química, ciencias en general, y podré ayudarlos a resolverlo. Que tengan un excelente día.